Tras el inicio de la Operación Bagration y la destrucción de gran parte del grupo de ejércitos centro, el frente alemán comenzó a desmoronarse. El avance del ejército rojo fue rápido y constante, empujando cada vez más hacia el oeste y aprovechando cada brecha en las líneas alemanas. A mediados de julio, los soviéticos detectaron la escasez de tropas entre el grupo de ejércitos centro y norte, y aprovecharon esta debilidad para avanzar rápidamente hacia el Golfo de Riga. Esto suponía una amenaza crítica, ya que podía llevar al cerco completo del grupo de ejércitos norte. Sin embargo, los alemanes reaccionaron demasiado tarde. El 31 de julio de 1944, los ejércitos soviéticos del Primer Frente Báltico alcanzaron el Golfo de Riga y cortaron la conexión terrestre. El grupo de ejércitos norte quedó aislado y prácticamente atrapado, con más de 200.000 hombres. Rápidamente, el alto mando alemán organizó una contraofensiva urgente para restablecer comunicaciones con el grupo de ejércitos norte. A esta ofensiva alemana se le dio el nombre de Operación Doppelkopf. El término Doppelkopf, que se traduce literalmente como doble cabeza, hace referencia a un popular juego de cartas tradicional en Alemania. Para inicios de agosto de 1944, las fuerzas del grupo de ejércitos centro estaban muy mermadas y desgastadas. El tercer ejército Panzer había perdido ciudades clave como Vilna, Kaunas y Šiauliai, conocida por los alemanes como Schaulen. El cuarto ejército había sido expulsado de Grodno, mientras que el noveno ejército, gravemente desgastado, apenas resistía en las afueras de Varsovia. Para rescatar y restablecer el contacto con el grupo de ejércitos norte, el alto mando alemán incluyó en sus planes al tercer ejército Panzer, bajo el mando del general de tropas Panzer, Erhard Rausch. Sin embargo, este ejército se encontraba en una situación muy debilitada. Contaba únicamente con 2 cuerpos de ejército, y apenas disponía de unos pocos blindados operativos. Rápidamente, el alto mando alemán desplegó desde el sur varias unidades blindadas, incluidos 2 cuerpos Panzer. Desde Varsovia, fue enviado el 39 Cuerpo Panzer, mientras que desde Rumanía, llegaba el 40 Cuerpo Panzer, junto con fuerzas blindadas de élite. Todas estas fuerzas, relativamente completas, quedaron bajo el mando de Rausch a inicios de agosto de 1944. Durante la primera quincena de agosto, los refuerzos fueron llegando a Lituania, donde se concentraron y se prepararon para la próxima ofensiva alemana. Para entonces, el tercer ejército Panzer estaba compuesto por 2 cuerpos de infantería y por 2 cuerpos Panzer. Los cuerpos de infantería no participarían directamente en la ofensiva y tendrían un papel secundario. El ataque principal sería llevado a cabo por el 39 Cuerpo Panzer, bajo el mando del general de tropas Panzer, Dietrich von Saucken. Este cuerpo estaba conformado con el 4º, con el 5º y con la 12ª División Panzer. El 39 Cuerpo, a su vez, estaría cubierto en su flanco sur por el 40 Cuerpo Panzer, al mando del general de tropas Panzer, Otto von Knobelsdorff. Este cuerpo estaba conformado con el 7º, con el 14º y con la División Panzer Grenadier Großdeutschland. El flanco norte estaría cubierto por un conjunto de fuerzas mixtas, incluyendo los grupos Mader y Heer III, junto con varias unidades blindadas de las Waffen-SS y del ejército. Entre estas se encontraban la Brigada Panzer SS Gross y la 101 Brigada Panzer, que aún se encontraba en proceso de formación. Con la llegada del mayor general, 14. Graf Strachwitz, ambas brigadas fueron unificadas y formaron una agrupación conocida como la División Panzer Strachwitz. El 39 Cuerpo Panzer tenía como objetivo capturar la ciudad de Jelgava, conocida por los alemanes como Mitau, mientras que el 40 Cuerpo Panzer debía avanzar hacia Šiauliai, conocida por los alemanes como Schaulen. Por el norte, las fuerzas blindadas del mayor general Strachwitz avanzarían a lo largo de la costa, con la misión de dirigirse directamente hacia Riga. Por otro lado, el primer frente báltico, al mando del general Iván Bagramian, estaba compuesto por el 51 y el 43 ejército, así como por el segundo y el sexto ejército de la Guardia.
Para el 16 de agosto de 1944, ni bien las divisiones Panzer se establecieron, se lanzaron al ataque. Las divisiones del 39 Cuerpo Panzer partieron a las 8 de la mañana desde los pueblos de Laizuba, Bieczniai y Triskiai, en dirección a la ciudad de Jelgava. Sus primeros enfrentamientos se dieron en Papilé, donde rápidamente continuaron y llegaron a Naujoji y Kruopiai. La 12ª División Panzer aún no había completado su formación, por lo que al inicio se mantuvo en la reserva. Un poco más al sur, al mismo tiempo, las divisiones del 40 Cuerpo Panzer avanzaron desde Uzbentis, Kraciai y Krizkalnis, en dirección hacia Uliai. Para la tarde, las tropas del general von Knobelsdorff tuvieron sus primeros enfrentamientos en el pueblo de Kelme. La división Großdeutschland había tenido problemas por las malas carreteras, por lo que complicó inicialmente su avance. La 7ª y la 14ª División Panzer había tenido mucha más suerte respecto a las carreteras, y rápidamente entraron en acción al sur de Saukenai y al noreste de Kelme. Para la tarde, ambas divisiones continuaron su avance. A lo largo del día, por el flanco norte, la división Panzer Strachwitz fue puesta bajo el mando directo del 39 Cuerpo Panzer, a las órdenes del general von Sauken. Los ataques por este flanco aún no eran posibles, ya que la 101 Brigada Panzer aún se estaba organizando. Las tropas de Strachwitz no estarían listas hasta el 18 de agosto, en 2 días más. La situación seguía siendo poco clara para los soviéticos. Para frenar la ofensiva alemana, Bagramian consideró trasladar unidades blindadas hacia Šiauliai. Sin embargo, estas fuerzas aún estaban lejos del frente, y las reservas aún no estaban listas para entrar en combate. Al día siguiente, el 17 de agosto, la 4ª y la 5ª División Panzer tomaron los pueblos de Vejeriai y Kruopiai, respectivamente. Durante el resto del día, ambas divisiones avanzaron en dirección a Zagaré. A medida que pasaban las horas, los enfrentamientos se volvieron cada vez más duros y difíciles. Por la tarde, la 12ª División Panzer completó su formación, y fue colocado en primera línea, tomando el flanco norte del 39 Cuerpo Panzer. Un poco más al sur, las tropas del general von Knobelsdorff continuaban su avance hacia Uliai. Ese mismo día, la Luftwaffe apoyó a la ofensiva, con el despliegue de 114 Stukas, 116 cazas y 30 exploradores. Gracias a este apoyo, la división Großdeutschland, al mando del teniente general Hasso von Manteuffel, tomó el pueblo de Kursenai, al noroeste de Šiauliai. Durante el día, las tropas soviéticas del Segundo Ejército de la Guardia recibieron múltiples refuerzos por parte del 51 Ejército, y reforzaron sus líneas defensivas, frenando el avance del 40 Cuerpo Panzer. Al finalizar el día, un poco más al norte, el ataque blindado del 39 Cuerpo Panzer había logrado algunos avances limitados, pero sin resultados realmente significativos. Para el 18 de agosto de 1944, tras varios enfrentamientos, la 12ª División Panzer había tomado las colinas al sur de la localidad de Auce. La 4ª División Panzer logró avanzar hasta unos 5 kilómetros al oeste de Zagaré, mientras que la 5ª División progresó por el sur del mismo pueblo. Durante su avance, a pocos kilómetros al sureste de Zagaré, la 5ª División Panzer, al mando del teniente general Karl Decker, sufrió un contraataque por parte de un fuerte contingente de tanques soviéticos. A pesar de la intensidad del enfrentamiento, la división logró reorganizar sus fuerzas y resistir el empuje soviético. Tras duros combates, la 5ª División Panzer consiguió destruir varios carros soviéticos, estabilizando la situación en ese sector. Este éxito permitió mantener su avance y asegurar su flanco, evitando así un posible colapso en esa zona. La división de Karl Decker dejó fuera de combate a 39 blindados soviéticos. Más al norte, el previsto ataque de la división Panzer Strachwitz tuvo que posponerse un día, debido a dificultades en el traslado de sus unidades blindadas. Al día siguiente, a las 10 de la mañana del 19 de agosto, los tanques de la división Panzer Strachwitz
se unieron a la contraofensiva. Con 36 Panther, con 7 Panzer IV, y con una docena de cañones de asalto, avanzaron en dirección a Jaumpils. Más al sur, la 12ª División Panzer había logrado avanzar algunos kilómetros más al suroeste de Bene, mientras que la 4ª y la 5ª División Panzer tuvieron que repeler todo tipo de contraataques durante casi todo el día. Más al sur, las tropas de vanguardia de la División Großdeutschland habían llegado a Kuziai. Sin embargo, tuvieron que detenerse debido a las numerosas bajas sufridas hasta el momento. La 7ª y la 14ª División Panzer habían logrado algunos éxitos limitados, sin embargo, no pudieron tomar completamente la carretera al suroeste de Šiauliai. Ese mismo día, el general soviético Bagramian decidió trasladar el 6º Ejército de Guardias al oeste, y situarlo entre el 51 Ejército y el 2º Ejército de Guardias. Poco antes de la medianoche, el alto mando alemán decidió formar temporalmente el grupo Panzer von Knobelsdorff. Esto implicaba que el 40 Cuerpo se separaría de forma provisional del 3er Ejército Panzer y asumiría el control del 39 Cuerpo Panzer, concentrando así el mando de las principales fuerzas blindadas en ese sector. Al amanecer del 20 de agosto, la división Panzer Strachwitz inició atacando Zugste y posteriormente la localidad de Tukums. En la zona, Strachwitz encontró una fuerte resistencia soviética, desencadenándose una encarnizada lucha. Debido a que la localidad de Tukums se encontraba a unos 10 kilómetros tierra adentro desde la costa del Golfo de Riga, una poderosa flotilla de la Armada alemana se aproximó a las costas letonas e inició un intenso bombardeo de apoyo. El crucero alemán Prinz Eugen, junto con 4 destructores y 2 lanchas torpederas, desató un intenso bombardeo de fuego sobre las concentraciones soviéticas. A las pocas horas, la división de Strachwitz ingresó a Tukums, tomando prisioneros a varios soldados soviéticos supervivientes. Ese mismo día, Strachwitz y sus tropas avanzaron hasta el oeste de Jurmala, donde lograron establecer contacto con algunas unidades del 16º Ejército alemán. Desde ese momento, la división pasó a estar bajo el mando del Grupo de Ejércitos Norte. Más al sur, las demás divisiones blindadas habían logrado algunos avances, pero ni uno significativo. Rápidamente, las fuerzas soviéticas comenzaron a prepararse para un contraataque. Sin embargo, por la tarde recibieron un informe que indicaba que los alemanes habían desembarcado en la costa con 35 lanchas. Ante esta amenaza, las 2 divisiones soviéticas se retiraron de la zona costera, lo que terminó abriendo el corredor entre los 2 grupos de ejércitos alemanes. Al día siguiente, el 21 de agosto, la situación en el corredor seguía siendo incierta. Las fuerzas alemanas en el sector aún eran escasas, por lo que el control de la zona no estaba asegurado. La unidad más cercana era la 52 División de Seguridad, que había asumido el mando en torno a Tukums. Más al sur, las fuerzas del grupo Panzer von Knobelsdorff permanecían en gran medida atascadas, sin lograr avances de gran importancia. Mientras tanto, los soviéticos continuaban reforzando sus posiciones, especialmente con unidades del 6º Ejército de la Guardia. Por su parte, los alemanes recibieron como refuerzo a la 201 División de Seguridad. Para la mañana del 22 de agosto, la 52 División de Seguridad avanzó hacia el sur, mientras que desde el este lo hacía el Cuerpo Kleefeld, con la 81 y la 93 División de Infantería. Para el mediodía, la conexión en el corredor estaba finalmente asegurada. Sin embargo, los combates en el sur aún no habían terminado. La 12ª División Panzer había retrocedido algunos kilómetros tras un contraataque soviético cerca del pueblo de Zagaré. Por la tarde, el grupo Panzer von Knobelsdorff fue disuelto, y los 39 y 40 cuerpos regresaron al mando del 3er Ejército Panzer del general Rausch. El intento de reorganizar y simplificar el mando había resultado ineficaz. Como primera medida, Rausch ordenó trasladar la Großdeutschland y la 4ª División Panzer al norte de la 12ª División,
con el objetivo de reorganizar el frente, y de lanzar un nuevo ataque para capturar finalmente Jelgava. Todo el traslado se hizo efectivo durante casi toda la noche. Al día siguiente, el 23 de agosto, la Großdeutschland y la Cuarta División Panzer iniciaron los nuevos ataques. Una avanzando al noroeste de Auce y la otra al oeste de la ciudad. Rápidamente, lograron progresar y obligaron a las fuerzas soviéticas a retroceder. Un poco más al sur, la Quinta División Panzer volvió a ser atacada por grupos de tanques soviéticos, lo que provocó la pérdida de varios blindados y la obligó a retroceder algunos kilómetros. Sin embargo, la división afirmó haber destruido 29 blindados durante los combates. Durante el día, por el norte, el corredor se fue fortaleciendo cada vez más, tras el avance al sur del grupo Kleefeld. Para el 24 de agosto, el corredor continuó ampliándose. Tras la retirada del frente de la 52 División de Seguridad, el grupo de las SS Hirtes, junto con sus unidades letonas, quedaron directamente bajo el mando del 39 Cuerpo Panzer. Al sur, el ataque de la Großdeutschland y la Cuarta División Panzer continuó siendo exitoso. Para la tarde, habían tomado Auce y habían llegado a los alrededores de Ile. Un poco más al sur, las primeras partes de la recién creada 551 División de Granaderos fueron posicionadas entre los dos cuerpos Panzer, junto con unidades de la 201 División de Seguridad. Al día siguiente, por el norte, el grupo Kleefeld se encontraba a tan solo 8 kilómetros al norte de Dobele. Al mismo tiempo, la División Großdeutschland había alcanzado una posición a unos 10 kilómetros al suroeste del pueblo. Sin embargo, tanto la Großdeutschland como la Cuarta División Panzer se vieron obligadas a detener su avance, ya que sus reservas de suministros se habían agotado. Ese mismo día, ambas unidades pasaron a la defensiva y tuvieron que hacer frente a intensos contraataques soviéticos. Ante la imposibilidad de continuar hacia Šiauliai, la 14ª División Panzer fue retirada de ese sector y fue enviada al norte para reforzar la ofensiva en Dobele. Para el día siguiente, el 26 de agosto, la Großdeutschland avanzó e intentó contactar con la 81 División de Infantería en Dobele. La Cuarta y 12ª División Panzer avanzaban desde el norte y el sur de Bene, pero una vez más se encontraron con una fuerte resistencia soviética. Durante el resto del día, la 14ª División Panzer continuó su traslado hacia el sector norte. Tras 11 días desde el inicio de la operación, la ofensiva se había reducido a una serie de combates tácticos de pequeña escala. Para el general Rausch, solo quedaba la esperanza de que el despliegue de la 14ª División Panzer pudiera dar un nuevo impulso al ataque. Esta unidad era con diferencia la división Panzer más fuerte del sector. Para entonces, estaba equipada con 75 Panther y Panzer IV, además de 13 cazacarros y 5 Jagdpanzer. Al día siguiente, el 27 de agosto, el corredor entre el Tercer Ejército Panzer y el 16º Ejército se había ampliado hasta unos 20 kilómetros de ancho. Durante el día, la unidad de reconocimiento de la Großdeutschland mantuvo un contacto ligero con la 81 División en Dobele. La Cuarta y la 12ª División Panzer continuaron los combates alrededor de Bene, mientras que en el sector de Šiauliai los enfrentamientos se habían reducido y los ataques alemanes prácticamente habían cesado. Para la tarde, llegaron noticias del alto mando alemán, ordenando a Rausch detener la operación y transferir la 14ª División Panzer al grupo de ejércitos norte. Este hecho significó el fin de la operación Doppelkopf. El alto mando alemán priorizó mantener el corredor abierto y ya no consideró necesario capturar Šiauliai y Jelgava. Además, había indicios de que los soviéticos estaban reuniendo varias unidades blindadas para un contraataque masivo. Las pérdidas de ambos bandos están poco documentadas. Se estima que el Tercer Ejército Panzer sufrió alrededor de 15.500 bajas, además de la pérdida de unos 80 tanques durante la operación.
Por su parte, el primer frente báltico habría registrado 20.000 bajas, entre muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos, además de la pérdida de entre 150 y 200 tanques. La operación Doppelkopf fue un éxito parcial. Si bien la ofensiva logró reabrir la conexión terrestre con el grupo de ejércitos norte, los demás objetivos previstos no se cumplieron. Las ciudades clave de Šiauliai y Jelgava nunca fueron recuperadas, y permanecieron en manos soviéticas hasta el final de la guerra. En términos generales, la operación Doppelkopf no salvó al grupo de ejércitos norte, únicamente retrasó su destino. El corredor abierto solo sirvió para salir de un cerco, y en menos de un mes, volver a quedar atrapados en otro.